Imagínate el año 1935. Albert Einstein, probablemente la mente más brillante y reverenciada del siglo XX, está sentado en su escritorio, pero no está nada contento. De hecho, está concibiendo un artículo científico con un propósito absolutamente letal: destruir la mecánica cuántica desde sus mismísimos cimientos. Piénsalo por un momento. No estamos hablando de una simple discrepancia matemática o un debate académico de pasillo. Esto era un ataque frontal, a gran escala, contra la estructura misma de la realidad tal como se estaba empezando a entender. Einstein había encontrado una consecuencia teórica en la física cuántica que le resultaba tan perturbadora, tan increíblemente incompatible con las leyes fundamentales del cosmos que él mismo había ayudado a descubrir, que estaba totalmente convencido de que esto sería el fin de la física cuántica. Hoy vamos a adentrarnos en la crónica de cómo este genio intentó demoler una teoría monumental y cómo este mismo esfuerzo, irónicamente, terminó desvelando el secreto más profundo, extraño y fascinante de todo nuestro universo. Esa consecuencia teórica que tanto inquietaba a Einstein radicaba en algo que parece sacado de una novela de ciencia ficción. Resulta que si las ecuaciones cuánticas de la época eran correctas, dos partículas podían establecer un vínculo tan íntimo, tan profundamente conectado, que al alterar o medir una de ellas, su compañera reaccionaría en ese mismo e idéntico instante. Y aquí viene la locura. La distancia física entre ambas resultaba completamente irrelevante. Daba igual si estaban separadas por 1 metro, por 1 kilómetro, o si una estaba aquí en la Tierra y la otra en el extremo opuesto del universo observable. A este fenómeno, que básicamente hacía pedazos toda la intuición de la física clásica, Einstein lo bautizó de manera muy despectiva como acción fantasmal a distancia. Para él, aceptar esto era una verdadera herejía científica. Lo veía como un absurdo místico, algo inaceptable en una teoría que pretendiera ser rigurosa y seria. Sección 1. El ataque de Albert Einstein. Toda esta historia tiene un origen sumamente irónico, porque si retrocedemos 3 décadas al año 1905, fue el mismísimo Einstein quien había cimentado las bases de la física cuántica, al explicar el efecto fotoeléctrico, demostrando por primera vez la cuantización de la luz. Él abrió esa puerta. Sin embargo, para 1935, al publicar lo que hoy conocemos como la paradoja EPR, su postura había cambiado a un rechazo absoluto. No soportaba la naturaleza incompleta e incierta de su propia creación. Ese artículo de 1935 marcó el inicio de un enigma monumental que atravesaría décadas enteras de escepticismo. Fue un viaje larguísimo que apenas encontró su primer límite matemático real en 1964 con el famosísimo teorema de Bell, luego logró su comprobación definitiva en un laboratorio en 1982 y culminó, casi un siglo después de aquel artículo de Einstein, con el Premio Nobel de Física en el año 2022. Es literalmente una de las historias de detectives científicos más largas de la humanidad. El núcleo de todo este rechazo histórico cristalizó en la que probablemente sea su afirmación más célebre y repetida. Esa frase rotunda: Dios no juega a los dados. Lo que tasaba era que la interpretación imperante de la física en ese momento, la famosa interpretación de Copenhague, dictaba que las partículas cuánticas directamente carecían de propiedades reales y definidas hasta el momento exacto en que alguien o algo las observaba. Antes de esa medición, no eran nada concreto, eran pura probabilidad flotando en el espacio. Para la mente de Einstein, concebir un universo gobernado por el puro azar, por la ruleta de lo indefinido, era algo profundamente repulsivo. Su convicción más íntima le dictaba que el cosmos tenía que poseer una arquitectura predecible, exacta, una maquinaria subyacente donde las cosas son lo que son, las estemos mirando o no. Sección 2. La trampa del experimento EPR. Para probar su punto, Einstein y sus colegas Podolsky y Rosen diseñaron un experimento mental. Y hay que decirlo, fue una trampa teórica de una elegancia y precisión absolutas. Imagínate cómo funciona esta ejecución. Primero, en un laboratorio, se engendra un par de partículas entrelazadas. Piensa en 2 fotones que nacen exactamente del mismo evento. Y, por las leyes de conservación, tienen espines estrictamente opuestos. Están conectados. Segundo, agarramos ese par y lo separamos a distancias inmensas. Digamos, enviando una partícula a un laboratorio en Madrid y la otra a un laboratorio en Tokio. Tercero, un científico realiza una medición en Madrid y descubre que el spin de su partícula es positivo. Cuarto, y aquí reside la supuesta imposibilidad que Einstein quería evidenciar, en ese milisegundo exacto, sin absolutamente ningún margen de tiempo para que una señal viaje por el espacio, la partícula allá en Tokio colapsa inmediatamente en el estado negativo.
El resultado siempre será un reflejo inverso e instantáneo. Ante este nivel de reflejo instantáneo, Einstein planteó lo que él consideraba un ultimátum lógico insalvable. Si la partícula en Tokio reacciona sin tiempo material para que le llegue una señal desde Madrid, entonces solo existen dos salidas posibles. La primera salida, la favorita de Einstein, es la existencia de lo que llamó variables ocultas. Es decir, las partículas no se comunican mágicamente, simplemente ya llevaban un código interno predefinido desde el momento de su separación, una especie de hoja de ruta oculta que la incipiente teoría cuántica era demasiado torpe para ver. La segunda salida, que era la defendida a capa y espada por los físicos cuánticos, es la superposición. Esta idea afirma que ninguna de las dos partículas tenía un estado definido durante todo ese largo viaje. Sus realidades eran simultáneas, borrosas e indecisas y colapsaron a una existencia concreta, obligando a la otra a hacer lo mismo, única y exclusivamente al ser observadas en los laboratorios. Sección 3. El veredicto de la realidad. Así que tenemos este debate increíble. Pero durante casi 3 décadas se quedó estancado ahí, en los márgenes de la filosofía y las discusiones de café, porque nadie sabía cómo probar quién tenía la razón. Hasta que en 1964 aparece un físico irlandés brillante llamado John Stuart Bell, quien forjó lo que hoy conocemos como las desigualdades de Bell. Y lo que hizo Bell fue verdaderamente impensable. Logró traducir la intuición filosófica de Einstein sobre las variables ocultas en una fórmula matemática implacable, algo que se podía medir. Creó un límite estadístico máximo. Básicamente dijo, si el universo clásico y predecible de Einstein es real, ningún experimento físico en la historia podría superar jamás este límite numérico. Pero si por el contrario, la acción fantasmal de la mecánica cuántica era genuina y el universo es tan raro como parece, entonces los números romperían esas barreras matemáticas en un laboratorio. Por primera vez, teníamos un veredicto posible. El problema fue que la tecnología de la época tardó 18 largos años en alcanzar la genialidad teórica de Bell. No fue sino hasta 1982 que el equipo del físico Alan Aspect logró construir un aparato lo suficientemente sensible como para atrapar esta esquiva realidad. Dispararon miles de fotones entrelazados, cerrando con un ingenio brutal cualquier posible margen de comunicación oculta entre ellos. Y cuando los sensores arrojaron los resultados finales, fue un veredicto sísmico para la historia de la física. Las desigualdades matemáticas de Bell se violaban de forma catastrófica. Las correlaciones entre las partículas superaban con creces el límite clásico permitido. Esto significaba una cosa, rotunda y definitiva: las variables ocultas de Einstein no existían. No había una hoja de ruta predefinida. La acción fantasmal a distancia era innegablemente real. Pero claro, confirmar esto desató una paradoja aún más aterradora en la mente de los físicos. Piénsalo bien, si un evento que ocurre en un extremo del planeta afecta de manera absolutamente genuina y sobre todo instantánea a una partícula en la otra punta del cosmos, emerge una interrogante que da vértigo. ¿Acaso estamos fracturando el límite de velocidad cósmico? ¿Se está violando la sagrada e infranqueable velocidad de la luz establecida por la teoría de la relatividad general del propio Einstein? Porque si es así, toda nuestra comprensión del universo colapsa. Antes de continuar, ¿qué tal si le das like y te suscribes a Mundo Interesante? Gracias por tu apoyo. Sección 4. ¿Más rápido que la luz? Bueno, puedes respirar con tranquilidad, porque la salvación de la física moderna reside en una distinción que parece microscópica en el lenguaje, pero que es vital en la práctica. Transmitir información utilizable más rápido que la luz sigue siendo físicamente imposible. Pero resulta que el entrelazamiento cuántico no es una transmisión de datos, es una correlación instantánea. Imagina al científico en Madrid. Al observar su partícula, el colapso hacia un estado u otro es dictado pura y exclusivamente por el azar cuántico. El investigador no tiene el poder de forzar a la partícula para que salga un spin positivo y usar eso para enviar un código secreto o un mensaje en clave Morse al equipo de Tokio. Puesto que no hay ningún control humano sobre el mensaje o el resultado, no hay una transferencia de información útil, y de esa forma tan curiosa se salvan las leyes de la relatividad. El universo es raro, pero no rompe sus propias reglas de causalidad. Para visualizar esta sutil diferencia, a menudo se usa la famosa analogía de los guantes en cajas separadas. Piensa en esto. Si empacamos totalmente al azar un guante de boxeo rojo y uno azul en 2 cajas selladas y enviamos una a Europa y otra a Asia, cuando abres tu caja en Europa y encuentras el guante rojo,
En ese microsegundo sabes instantáneamente que el otro guante en Asia es el azul. Eso es correlación sin comunicación, no hay magia ahí. Sin embargo, escúchame bien, porque aquí está la verdadera extrañeza cuántica que demostró el teorema de Bell. En el mundo cuántico, las partículas entrelazadas son como cajas vacías, literalmente. No albergan un guante de un color definido durante el viaje. El guante simplemente no existe con un color determinado. Se materializa y define su color, forzando a la otra caja a crear el color opuesto, única y exclusivamente en el instante mismo en que decides abrir la caja. Esa es la locura que Einstein se negaba a aceptar. Sección 5. Interpretando un universo no local. Ante una revelación tan profunda, la comunidad de la física ha intentado asimilar este impacto monumental a través de diferentes paradigmas teóricos. Por un lado, tenemos la clásica interpretación de Copenhague, que nos sugiere que estamos ante un sistema indivisible donde el espacio físico simplemente no importa antes de realizar una medición. Luego está la alucinante visión de los muchos mundos, que propone que el universo entero se fractura en realidades o ramas alternativas con cada medición cuántica que ocurre. Y también existen los modelos de ondas Biot de de Broglie-Bowen, que sugieren conexiones subyacentes invisibles en una especie de nivel más profundo de la realidad. Pero, y esto es lo verdaderamente importante, más allá de cuál interpretación filosófica prefieras, todas convergen en una sola verdad absoluta, comprobada y demostrada en laboratorio. A nivel fundamental, vivimos en un universo que no es local. El espacio físico que parece separar a las cosas es, en las profundidades del tejido cuántico, una especie de ilusión. Sección 6. Tecnología cuántica en la actualidad. Y uno podría pensar que toda esta historia es simplemente una curiosidad intelectual, algo para debatir en universidades, pero nada más lejos de la realidad. Este fenómeno de acción fantasmal, que a Einstein alguna vez le pareció un error matemático vergonzoso, es hoy el mismísimo núcleo fundacional de la revolución tecnológica que estamos viviendo. Piensa en la criptografía cuántica, que ya aprovecha esta conexión fantasma para generar redes de información absolutamente blindadas por las leyes físicas del universo. Si alguien intenta interceptar el mensaje, el entrelazamiento se rompe y te das cuenta, haciéndolas imposibles de infiltrar. Luego tenemos la computación cuántica, que utiliza estas partículas entrelazadas para procesar múltiples realidades computacionales de manera simultánea, prometiendo eclipsar por completo la capacidad de todos los superordenadores tradicionales del planeta. E incluso, esta extrañeza nos ha dado paso a la verdadera teletransportación cuántica de información, logrando transferir estados moleculares intactos de un punto a otro a través del vacío. Lo que empezó como filosofía, hoy es tecnología de punta. La ironía científica de toda esta crónica es verdaderamente magistral. El intento preciso, calculado y quirúrgico que lanzó Albert Einstein en 1935 con la única intención de aniquilar teóricamente la mecánica cuántica fue exactamente el catalizador que obligó a la ciencia a investigar, medir y finalmente descubrir el atributo más asombroso de nuestra realidad. El entrelazamiento es innegable. El universo se niega rotundamente a obedecer nuestra básica y aburrida intuición espacial humana. Y piénsalo así, el que quizás fue el mayor fracaso del genio más grande del mundo, nos terminó enseñando que la realidad no es un conjunto de islas aisladas flotando en el espacio, sino un tejido invisible, dinámico e instantáneamente interconectado. Y llegar a esta certeza tan contundente nos deja justo en el umbral de una pregunta sumamente fascinante. Si los cimientos mismos del espacio y el tiempo resultaron ser una ilusión a nivel microscópico, ¿qué otros misterios completamente inconcebibles aguardan todavía ocultos en las sombras del universo cuántico, esperando a ser descubiertos?